Bueno, ahora nos toca hablar del motor rotativo. Como podemos apreciar en la animación que están viendo en pantalla, es un motor con un eje o un cigüeñal fijo cuya respectiva cámara de combustión está girando constantemente. Como pueden apreciar, aquí pues el pistón se va comprimiendo, pasa la combustión, se expande y luego va a dejar entrar más gas con combustible después de haber expulsado el residual para volver a repetir el proceso. Sus características, bueno, es un motor de combustión interna cuya característica más diferencial de otros motores de su clase es que está constituido por una cámara de combustión rotativa con un cigüeñal fijo. Como pueden apreciar en la imagen de un motor empleado en la aviación, estas mangueras de cobre inyectaban, asimismo que inyectaban el combustible, desechaban pues los gases después de la combustión. Y aquí dentro, en estos tubos negros gigantes, vendrían siendo los cilindros. Se llevaba a cabo el proceso pues de combustión, compresión, expansión y escape. Y este tubo metálico que sobresale es el cigüeñal fijo sobre el cual bueno, fungía como eje para que esta cámara de combustión interna rotara. Su configuración. La forma de trabajar es la misma que la de un motor de ciclo Otto, trabajando con un cigüeñal fijo con un bloque de cilindro circular que gira alrededor, como ya mencioné. Este motor de 4 tiempos destaca por no tener tiempos muertos y otorga un movimiento constante de sus componentes, esto debido a la rotación constante e ininterrumpida de su cámara de combustión, aunque uno de sus inconvenientes es el consumo de aceite y de otros líquidos. Sus ventajas. Debido a la fijación del cigüeñal, las máquinas impulsadas por esta clase de motores no producían vibraciones. Otra de estas ventajas es que estos motores son constituidos por un número de piezas relativamente bajo. Esto pues se puede ver en motores más actuales como por ejemplo el Wankel, que son muy utilizados por la marca Mazda de autos. Y esto a su vez hace que el motor sea más ligero. Estos son de los motores más ligeros del mercado. No obstante, hay desventajas. Hoy en día las máquinas que utilizan esta clase de motores son escasas, por lo que el mantenimiento de las mismas es caro debido a que no son universales, entre comillas. Debido a su forma de operación constante, estos motores son considerados de alto consumo. Aceite en el cigüeñal para evitar fricción, combustible, son pues populares por eso, por su alto consumo y pues obviamente si se ve desde un punto de vista de ahorramiento de combustible y de impacto ambiental, esto puede ser una desventaja considerable. Y una de las desventajas mecánicas es que no hay un freno de motor debido pues, a la naturaleza de movimiento constante de este motor, por lo cual el sistema de frenado de estas máquinas debe ser muy potente, refiriéndonos a, pues, no sé, el avión o el auto. Utilización. Estos motores fueron muy utilizados en la Primera Guerra Mundial, como ahorita vamos a exponer. Uno de sus primeros exponentes es el Morane Saulnier L, avión de manufacturación francesa, muy utilizado en la Primera Guerra Mundial. Este es uno de los aviones quizá más importantes de la historia, debido a que fue, si no es que el primero, uno de los primeros aviones tipo caza de tipo L en el mundo. Uno de, digamos, sus hermanos es el Vickers FB-5. Estos dos aviones, pues, son muy parecidos. Este Vickers es de manufacturación británica y, pues, como ya mencioné, ambos aviones pasaron a la historia debido a que son de los primeros cazas que se utilizaron. Como ya mencioné, pues, nacieron para combatir en la Primera Guerra Mundial en misiones de reconocimiento y de ataque a infantería. Y como podemos apreciar en la imagen,
Si nos percatamos aquí, hay un motor rotativo, en este caso de 9 cilindros. Ambos utilizaban el mismo tipo de motor, al menos en el número de cilindros, que son 9. Bueno, ahora toca hablar de motores de oposición. Bueno, ahora nos toca hablar de motores de pistones en oposición. Como puede ver en la animación, aquí hay un cilindro en el cual están contenidos dos pistones que están en movimiento constante y que están en oposición. Su característica más importante es que su funcionamiento se basa en la compresión y expansión por medio de dos pistones, como ya vimos en la animación anterior. Pero si no queda claro, ahorita lo vamos a explicar a fondo. Bueno, aquí está, toda esta estructura es la del cilindro y estos dos componentes son pistones. Como pueden ver, pues de la imagen 1 a la imagen 2 hay un gas contenido, aire con combustible, el cual se va a comprimir. Al momento de llegar a una compresión, digamos, ya máxima, se va a producir una ignición, la cual va a producir la expansión de los pistones, los va a empujar hacia afuera, por así decirlo. Tanto que este empuje va a abrir unas rejillas, las cuales van a permitir la expulsión del gas residual de la ignición y van a permitir la entrada de un nuevo, digamos, una nueva carga de aire con gas, la cual va a servir para repetir el proceso y hacerlo cíclico. Su configuración. Estos motores funcionan basados en el ciclo diésel con la admisión de combustible, compresión, expansión y escape. En este sistema un pistón se encarga de la admisión y otro del escape, como podemos apreciar aquí. El pistón de arriba se encarga del escape del gas residual y el pistón de abajo permite la entrada de nuevo gas, que es una mezcla de aire con combustible. Esta clase de motores también son considerados de dos tiempos. Sus ventajas. Debido a que los cilindros trabajan con dos pistones, se pueden eliminar algunos componentes del diseño del motor convencional, como por ejemplo la culata. La culata suele ser pesada, de difícil manufactura y de difícil montaje y desmontaje. Entonces, prescindir de este elemento estructural puede beneficiar a la ergonomía del motor. Debido a su constitución de elementos, se podían obtener motores más compactos y al obtener motores más compactos se puede reducir el peso y aparte de todo, estos motores eran considerados de buena eficiencia a comparación de similares. Sus desventajas. A pesar de que se podían hacer más compactos, estos motores eran muy complejos debido al engranaje de los pistones opuestos. Esto debido al mantenimiento. O sea, esta complejidad viene en el mantenimiento, entonces tenían que estar bien alineados y bien engrasados los pistones para evitar desequilibrio en la operación de compresión y expansión. Y su utilización, la verdad es que esta clase de motores fueron muy poco utilizados. De hecho, nada más una empresa, la empresa Junkers, los utilizó en sus aeronaves. La empresa Junkers provió de aviones, principalmente de transporte de personal y bombarderos, a la Alemania nazi. También, pues con el decir la Alemania nazi nos hacemos referencia a que su periodo de manufactura más prolífico fue la Segunda Guerra Mundial, en donde pues algunos de sus prototipos como el motor Jumo 223 y el Jumo 224 eran utilizados en, repito, aviones de transporte de personal o bombarderos. Esta empresa desafortunadamente pues cesó operaciones en los años 60 y pues hoy en día ya no es tan común ver esta clase de motores en aviones. No obstante, se siguen viendo en máquinas náuticas como barcos y submarinos y recientemente se está abriendo una investigación de la implementación de esta clase de motores en automóviles de funcionamiento híbrido o puramente eléctrico.